Buenos días, vamos a comenzar con lo que sería este curso de Introducción a Flutterflow. Ahora continuamos con una nueva sección que vendrían a ser las bases de datos. Vamos a tener una introducción teórica explicando qué es una base de datos, para qué se utiliza, cuáles son los tipos y luego vamos a hacer una pequeña explicación de lo que es Firebase y ya cómo utilizarlo de forma práctica en nuestro proyecto con Flutterflow. Pero bien, vamos a ir avanzando en lo que es el tema y comenzamos. Las bases de datos. Vamos a la definición. Una base de datos es una colección estructurada y organizada de datos diseñadas para almacenar y gestionar información de forma eficiente. ¿Qué significaría esto? Que yo estoy guardando esta información en un espacio físico o virtual de forma ordenada y esto me sirve puntualmente para volver a acceder a esos datos. Si yo tengo desordenado en un espacio físico, esa información no me termina sirviendo. Como yo tengo un orden, yo sé que puedo acceder a un dato específico que ya guardé anteriormente y en el caso de querer modificarlo o borrarlo, puedo hacerlo sin ningún tipo de problema o crear uno nuevo. Las bases de datos tienen distintos elementos. Tenemos las cadenas de textos o string, que vendrían a ser, por ejemplo, frases, nombres, cosas que podamos escribir. Luego tenemos los números, que por ejemplo, acá está el ejemplo de string, ejemplo de número. Esto sería un dato booleano. Y después, bueno, estos tipos de datos, video, imágenes, en realidad eso se guarda en un espacio de memoria y nosotros lo que guardamos es la referencia a esa imagen y a ese video para que podamos acceder. No se guarda directamente en la base de datos, pero sí esa referencia. Y bueno, esto es un resumen. Después tenés otro tipo de datos que lo puedes ir viendo después. Lo vamos a ver más en detalle. Bueno. La idea es que una vez que nosotros guardamos esto en una base de datos, después lo podamos recuperar, porque esto es una información que está de forma accesible. Bien, la finalidad principal es que una base de datos permita que el almacenamiento sea seguro, que se pueda hacer una recuperación de datos y que se pueda hacer una manipulación de grandes volúmenes de datos. En el caso de lo que es el almacenamiento seguro, se refiere a que yo cuando guardo información, no lo estaría perdiendo por cualquier cosa. Esa información tiene que mantenerse y la única forma de que desaparezca o se modifique es que yo haga un update o directamente elimine el registro. Pero siempre que yo no haga esto, esa información se debe mantener. Así yo puedo tener, por ejemplo, historiales de transacciones, puedo tener algo de datos de usuarios, por ejemplo, información específica que no se va a ir cambiando. Después, en el caso de, por ejemplo, un usuario, si tenemos una cuenta de correo que tenga este usuario, tranquilamente esa información se puede actualizar, puede cambiar el correo. Pero por ahí, por ejemplo, lo que es el nombre, no. Entonces, no es tan relevante que se cambie esta información. En cuanto a lo que es la parte de recuperación, bueno, es un poco más de lo mismo. Es que yo pueda acceder a este espacio de memoria que tiene estos datos y esto utilizarlo de alguna forma. Vamos a poner un ejemplo que vendría a ser de estas tres cosas. Por ejemplo, un chat. Yo tengo una aplicación de un chat de una persona a una persona, o sea que hay un emisor de un mensaje y un receptor. El emisor escribe un mensaje, envía. Este mensaje se guarda en la base de datos. Luego de guardarse en la base de datos, el receptor lo solicita y una vez de que lo solicita, recibe el mensaje. Una vez que lo recibe, lo lee, utiliza esta información, hace lo que es la recuperación de datos y en base a eso toma una decisión que sería, por ejemplo, contestar. Muy bien, cuando contesta, el receptor se vuelve emisor y el emisor se vuelve receptor y volvemos a la misma función. Uno escribe, se guarda en la base de datos, la otra persona solicita la información de la base de datos y lo lee a esa misma. Ahí podemos ver que esto, por ejemplo, tiene que estar en un lugar seguro para que la comunicación tenga solidez de que solamente yo me hable con esta persona. Entonces,
A través de la base de datos, yo puedo ir guardando nuestra conversación y tener un historial. Si se borra o se pierde algo del mensaje, la aplicación no funcionaría. Por eso es importante el tema de la seguridad. El tema de la recuperación de datos es para darle esta interactividad de que básicamente todo lo que yo voy escribiendo, la otra persona lo recibe y que se pueda guardar en el historial para que tranquilamente pueda acceder a esa información en cualquier momento. Ahora si pensamos que la aplicación ya no es más de 2 personas, estamos con miles, 10.000 personas, por ejemplo, 100.000 personas. Cada persona va a tener un chat individual con otra persona y ahí tenemos muchísimas bases de datos menores, entre comillas. Porque, por ejemplo, cada chat individual ya va a almacenar todos los registros de la conversación, pero ¿qué pasa? Otra persona que está en un chat con otra persona no puede acceder a los míos y yo no puedo acceder a los suyos. Tiene que estar dividido. Lo mismo de que si yo tengo chats distintos con personas distintas, yo no puedo estar recibiendo la información del otro chat en el actual. Solamente va a estar de las 2 personas que somos parte. Entonces la base de datos tienen que tener la facilidad de trabajar con un volumen alto. Yo poder escribir todo esto y bueno, el resto ya depende de la lógica también, obviamente. Pero la base de datos, la principal función es que esta información no se me pierda, yo pueda acceder y que no solamente yo, sino que al mismo tiempo que yo estoy accediendo, muchas personas podamos acceder a la base de datos y esto no rompa la misma. Ahí estaría cumpliendo el ciclo total de lo que es una base de datos. Bien, vamos a una definición de lo que vendría a ser una base de datos relacional. Una base de datos relacional es un sistema de almacenamiento de datos que organiza la información en tablas, donde estas están compuestas por filas, que son los registros, y columnas, que son los campos. Cada registro tiene normalmente un valor para cada atributo o cada campo, lo que simplifica la creación de relaciones entre los puntos de datos. Los datos dentro de la tabla pueden relacionarse entre sí mediante claves, que tenemos las claves primarias y, o lo tenemos primary key, o lo que vendrían a ser también las claves foráneas, que serían las foreign key. Vamos a intentar entender un poco más esto en la tabla misma. Imaginemos que estas tablas, por ahí si no conoces base de datos, lo podemos relacionar con Excel. Bien, vemos lo que son cada una de las filas, que son los registros, ahí podemos ver la información de esta tabla cliente. Y cada columna tiene un atributo puntual. La primera columna tiene un identificador o ID, que es la primary key. Esta es única y hace relación solamente a este elemento en esta tabla. Por eso es la llave primaria. Luego tenemos un campo, que es un campo atributo, que es el campo nombre. En el primer caso es Juan, el segundo es Ana, el tercero es Joel. Y por último tenemos el campo email, que bueno, son los que podemos ver en pantalla. Bueno, en un Excel, por ejemplo, esto vendría a ser las columnas que están al costado que me dicen la ubicación de este elemento y yo lo puedo tomar como una primary key. Excel tiene esto de que vos podés ir moviendo, entonces esto se puede volver un poco más dinámico. Bueno, en las tablas se puede hacer esto a través de consultas, pero normalmente no. Normalmente esta relación se mantiene así y no se cambia la estructura. Esto tiene que intentar mantenerse lo más sólido posible. Una vez de que yo construyo todos los campos que van a tener la aplicación, no puedo seguir construyendo campos nuevos porque si esto está relacionado a otra cosa, se me termina rompiendo la base de datos y no me termina dando la información correcta. O sea, yo puedo tener toda esta información en la tabla, pero si yo ya tengo esta información y ya tengo un programa que me está tomando el nombre y lo que sería el correo, yo no puedo cargar un campo nuevo de dirección porque los elementos que ya estaban no lo tienen. Y me va a generar una inconsistencia. Bien, ahora vamos a una segunda tabla, la tabla de pedido. Lo que tiene de particular esta tabla es que tiene una foreign key. Esto, como les había dicho, es una relación, pero vamos a ir explicándolo. Si vemos acá, tiene un identificador
que sería 101, 102, 103. Tiene un campo llamado producto, otro fecha y bueno, esta relación con cliente. Esta clave foránea lo que hace es que me va a dar el ID del cliente al que está relacionado. Entonces, yo entiendo que esta tabla tenemos el pedido 101 en el cual se compró una computadora, una laptop, el día 5 de octubre del 2024 y esto está relacionado con el primer cliente. La idea de esto, de que esté de esta forma, es que no seamos redundantes tampoco, porque imaginemos esto, una tabla de pedidos. Yo tengo un pedido, a mí me interesa saber qué cliente compró el pedido, pero no voy a estar cargando en esta tabla de pedidos toda esta información que ya la tengo en una tabla de clientes. Entonces, yo prefiero cargarlo la información que es solamente relevante del pedido y que en todo caso yo hago una relación que esta misma tabla me apunte al cliente que lo solicitó, que hizo el pedido. Entonces yo puedo acceder a toda esta información sin tener que escribirla en dos tablas. Bien, ahora que entendimos entonces cómo esta tabla de pedidos se relaciona con clientes y por qué nosotros tenemos una clave foránea, que es puntualmente para no ser redundante, continuamos un poco más con todo lo que vendría a ser base de datos relacionales. Bien, las bases de datos relacionales se llaman así porque permiten relacionar datos de distintas tablas, los que estuvimos viendo. Esto se hace con claves primarias y foráneas, también lo estuvimos viendo. Un principio clave en las bases de los datos relacionales es la normalización, que busca eliminar redundancias y mejorar la integridad de los datos dividiéndolos en tablas relacionadas, minimizando la duplicación de datos. Las operaciones CRUD son las acciones básicas que se pueden realizar en los datos de una tabla. En el contexto de la base de datos relacionales, esto se realiza a través de consultas. Bueno, esto que comenté acá es lo mismo que ya hablamos. Básicamente la idea de esto es que yo tenga una tabla que me dé la información que necesito. Vamos un poco al ejemplo atrás, que por ejemplo vendría a ser la tabla de clientes. A mí me sirve saber cuáles son los nombres de mis clientes y cuáles son los correos de mi cliente. ¿Podría poner más información acá? Por supuesto. Siempre va a depender de las necesidades que yo tengo. Este identificador clave primaria se hace automáticamente cuando yo voy creando nuevos registros. Y como esto se hace automáticamente y yo puedo acceder a su identificador, puedo usar esta relación para armarme tablas un poco más complejas como esta que, como ya estuvimos viendo, me relaciona un pedido que me va a dar el, el ID del pedido, el producto, la fecha y el ID del cliente. Por ejemplo, sin ir más lejos acá, en lugar de poner un producto y escribir un string, que ahí dice laptop, podemos poner otra relación, podemos tener una tabla de todos los productos que yo tengo, el stock que tengo de este producto, la descripción del mismo. Y fíjate cómo yo teniendo varias tablas puedo tener una información bastante completa de lo que es este pedido sin tener que llenar de información la tabla pedido. Yo lo que hago es utilizo la tabla clientes y la tabla productos para no volver a escribir toda esa información. Y ahí es como mantenemos lo que es la eliminación de la redundancia y tenemos la integridad de datos como habíamos hablado. No duplicamos información, sino que se mantiene. Y bueno, con esto que comenté de lo que es el CRUD, son las acciones que se puede hacer con una base de datos. El CRUD viene de sus iniciales, create, crear, leer, actualizar y borrar. O create, read, update y delete. Perfecto. Cuando creamos un nuevo registro, es cuando nosotros hacemos un cosa a una base de datos y ahí le cargamos información. Por ejemplo, un nuevo cliente. Vamos a poner el nombre, el correo del nuevo cliente y se va a añadir en el caso de la tabla anterior y va a ser la posición 4, por ejemplo. En el caso de que yo quiera leer un cliente específico o todos mis clientes, yo hago una petición también y pido, dame todos los clientes o dame el cliente con ID 2. En este caso sería Ana. Bueno, y ahí, por ejemplo, yo estoy utilizando su clave primaria para acceder al cliente.
Bien, después tenemos update. ¿Qué pasa si yo hablo con el cliente, me dice que no le gusta llamarse Ana, sino que se llama también Vela y le gusta ese nombre más que Ana? Listo, puedo actualizar esa base de datos para cambiarle el nombre para que cuando yo me tenga que referir a ella, me refiera por el nombre que le gustó, que es Vela. Ahí es donde nosotros hacemos también una petición y es el update. Y después tenemos lo que vendría a ser el método delete. Normalmente cuando nosotros tenemos tablas relacionadas, intentamos hacer un soft delete. ¿Qué es un soft delete? El delete normal es cuando vos eliminás un registro. Si yo borro acá a Ana, se elimina y dejo de tener ese cliente. Pero ¿qué va a pasar? No es que va a venir otro cliente en esta posición, a menos que yo haga una carga específica, sino que esa posición 2 va a estar eliminada y va a ser uno y ya sigue al 3 directamente. ¿Y qué va a pasar si tenía en la tabla pedidos es la clave foránea? Me va a generar un error, no voy a poder borrar, tengo que borrar la relación también. Entonces, en este caso, lo que se suele hacer es que nosotros marcamos, por ejemplo, un campo acá en clientes, que es el campo delete, y nosotros lo marcamos como true. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que tengamos que manejar esa información desde nuestro programa, nosotros tenemos esa tabla extra que nos dice que este cliente está borrado y listo. Lo ignoramos, pero la información sigue ahí y la relación sigue ahí. Esto por ahí sí me sirve para, por ejemplo, eliminar clientes, pero no el historial de pedidos que yo siempre tenga y que yo pueda acceder igual. Por más que el cliente de esta persona ya no sea más mi cliente, fue mi cliente en su momento, entonces yo puedo acceder a esa información que me va a estar apuntando a esta persona. Bien, estos serían los métodos que tienen las bases de datos relacionales. Las no relacionales también tienen los mismos métodos, no es que se modifica, esto es a lo general. Luego podemos especificar cuáles son en sí mismos los métodos para hacer esto, que son los post, los put, los delete. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. O no, lo puedo explicar acá nomás. Cuando yo quiero crear un documento, y esto lo hago a través de una URL, una API, o de donde sea que yo me conecte a la base de datos, yo tengo un método que se llama post, que yo posteo, cargo de información, cargo un registro nuevo. Entonces nosotros tenemos que relacionar, perdón, lo que es crear un registro con el método post. Si yo quiero leer, yo voy a utilizar el método get, que me traiga la información. Si yo quiero actualizar o hacer un update, voy a utilizar el método put. Y si quiero borrarlo, voy a utilizar un método delete, que me eliminar. Bien, acá podemos ver básicamente distintas bases de datos, que tenemos la de Oracle, la de PostgreSQL, la de MySQL, la de IBM, la DB2. Pero básicamente son bases de datos de SQL. Son ejemplos, pero vendrían a utilizar la misma estructura. Ahora vamos a hablar de lo que sería una base de datos no relacional o no SQL. Voy a hacer una explicación y luego quiero hacer una aclaración. Una base de datos no SQL o no relacional es un sistema de almacenamiento de datos que se diferencia de las bases de datos relacionales al no utilizar el modelo de tablas de filas y columnas. En su lugar, emplea una estructura de almacenamiento más flexible como documentos, grafos, columnas o pares clave-valor, adaptándose a aplicaciones que necesitan gestionar grandes volúmenes de datos, tienen alta escalabilidad, eh, datos no estructurados o complejos. Bien, con esta pequeña aclaración que dije, voy a hacer una aclaración. Tenemos, como habíamos explicado antes, las bases de datos relacionales y las no relacionales. Las no relacionales no son una negación de las relacionales, no son lo opuesto. La diferencia es que está inclusive en el mismo nombre, porque tenemos las relacionales que son las SQL y las no relacionales que son no SQL.
Lo que sería SQL vendría a ser, según sus siglas, Structured Query Language o lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Es un lenguaje básicamente que está estructurado en peticiones. Y lo que vendría a ser NoSQL es No Only SQL. Entonces, es una estructura un poco más flexible que no me da la rigidez de lo que vendrían a ser las SQL comunes. Porque, a ver, la base de datos de SQL es normalmente para un sistema sólido, que no va a cambiar en el tiempo, que puede manejar muchísimos datos, pero que no va a estar escalando. ¿Qué nosotros podemos entender con escalar? Es que, por ejemplo, digamos una lista de clientes. En esta tabla SQL, vamos al ejemplo otra vez, tenemos clientes, nombre y email, perdón. Cuando tenemos esta información, esto es todo lo que tenemos del cliente. No es que esperamos que el día de mañana necesitemos información de la dirección, que necesitemos la información de su fecha de nacimiento, etcétera. Nosotros tenemos que hacer la estructura completamente sólida porque si el día de mañana queremos agregar un nuevo campo, tenemos que modificar a todos los elementos de mi base de datos, porque si no me va a generar alguna inconsistencia cuando haga estas peticiones. O directamente no me genera la inconsistencia, pero yo tengo un dato que está indefinido y eso me va a generar inconsistencia, pero para el programa. ¿Qué pasa con esto? Yo como, por ejemplo, lo puedo relacionar esto como un JSON o un grafo o lo que sería una relación clave-valor. Yo, por ejemplo, acá puedo decir que así como tenía mis primary keys en la base de datos, yo acá también tengo identificadores. Pero ¿qué pasa? Estos identificadores me van a apuntar a mis campos, a los campos de mi base de datos, y si yo decido crear nuevos campos y que mis próximos elementos tengan campos distintos, no va a haber problema en estos, no se va a romper la petición, no se va a romper la base de datos, porque esto permite la flexibilidad de cargarle nuevos campos. Entonces ahí es lo que nosotros vemos como escalabilidad. Obviamente hay que hacer también un trabajo de fondo, hay que hacer adaptaciones, etcétera, etcétera, pero nos permite sí poder ir modificando constantemente la estructura de la base de datos y que no se rompa todo el esquema, sino que nosotros podamos reinterpretar a lo sumo la lista de clientes. Interpretamos que necesitamos más datos, perfecto, lo vamos cargando, lo vamos modificando, todo lo hacemos de forma constante sin que se rompa toda la estructura. En este caso, eso es lo que estamos obteniendo. Y bueno, el modelo de JSON es lo mismo, es una clave de valor de un campo que tiene el nombre de lo que sería esto y luego el valor del contenido de este nombre. Perfecto. Ya con esto entendimos lo que sería una base de datos relacional y una no relacional. ¿Y en qué se diferencian? Es en esta flexibilidad que tienen las no relacionales. ¿Cuál es mejor que otra? Y la verdad es que esto no es una pregunta simple porque siempre va a depender de para qué. Porque si vos me decís que tenés una startup que está creando su lista de clientes, pero se está modificando y tenemos muchas modificaciones o está escalando mucho este producto, sí, capaz una base de datos no relacional puede llegar a ser lo mejor. Pero, por ejemplo, para negocios ya constituidos como empresas o un banco, por dar un ejemplo, tal vez me sirve más algo sólido, algo estructurado, que tenga relaciones fijas y que yo sé que no va a estar modificándose en el tiempo, por lo menos en su estructura, sino en la cantidad de registros nomás. Ahí sí capaz use un SQL, porque me parece un poco más interesante y fácil de utilizar las relaciones. No hace falta tanta flexibilidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, vamos a lo que sería lo siguiente, que es Firebase. Firebase es una base de datos no SQL, no relacional, que es lo que vamos a utilizar en nuestro proyecto de Flutterflow. Bueno, en realidad Firebase no es una base de datos en sí misma. La base de datos sería Firestore Database, pero sí nos da muchos proyectos. Vamos a leer un poco de qué se trata. Firebase es una plataforma de desarrollo de aplicaciones de Google que proporciona una variedad de herramientas y servicios
como base de datos en tiempo real, autenticación de usuario, alojamientos, funciones en la nube y más. Está diseñada para facilitar la creación y escalamiento de aplicaciones móviles y web, permitiendo que los desarrolladores gestionen tanto lo que es la parte del front como el back sin necesidad de configurar un servidor, administrar infraestructuras, etc. Firebase es un conjunto de servicios backend, backend as a service, bueno, acá están las siglas BAS, que permite a los desarrolladores trabajar con diversas funcionalidades del lado del servidor sin tener que manejar la infraestructura. Muy bien. Firebase ofrece una serie de servicios API que abarcan base de datos en tiempo real y Firestore, base de datos no SQL, como había mencionado anteriormente, para almacenar y sincronizar los datos en tiempo real entre los autenticación para gestionar el registro e inicio de sesión con los usuarios mediante diferentes métodos. Puede ser Google, puede ser Facebook, puede ser correos electrónicos y compañía directamente. Nos permiten diversos métodos. Almacenamiento de archivos para subir y gestionar archivos en la nube, como imágenes o videos. Tenemos las Cloud Function para ejecutar códigos en el back basado en eventos server. Y bueno, por último, o bueno, entre los más importantes, vendría a ser lo que es hosting. Me permite alojar una web estática en su servicio. Y bueno, todos estos servicios suelen tener una capa gratuita y después a lo sumo, si vos utilizás en alguna aplicación que ya está funcionando, terminan pasando a lo que serían las capas pagas. Bueno, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, vamos a ver un poco más de las capas, los planes. Firebase ofrece diferentes capas para acceder a sus servicios que incluyen una capa gratuita y varias capas pagas con diferentes niveles de recursos y características. Por ejemplo, Spark, que es el plan gratuito. Ahí tenemos Cloud Firestore, hasta 1 GB de almacenamiento y 50.000 lecturas, 20.000 escrituras y 20.000 eliminaciones por día. Esto me permite básicamente tener una base de datos de hasta 1 GB que se puede hacer el método get 50.000 veces, put y delete, se puede hacer 20.000 veces por día. Tenemos Firebase Real Time Database, 1 GB de almacenamiento y 100 conexiones simultáneas. Esto es para manejar la aplicación y la conexión en tiempo real. Cloud Function, hasta 2 millones de invocaciones al mes. Tenemos el Firebase Hosting, 1 GB de almacenamiento y 10 GB de transferencia al mes. Esto es, por ahí más que nada, por ejemplo, el tema de la cantidad de información que va a tener el hosting. Si nosotros recibimos fotos, por dar un ejemplo de un dato, suele ser un poco más pesado y podemos ocupar esta capa de 1 GB y ahí termina nuestra capa gratuita. Lo mismo por la transferencia. También pueden ser datos, obviamente, pero es un poco complicado que datos que no sean multimedia me generen tanta información por mes. Después tenemos lo que es autenticación. Tenemos hasta 10.000 verificaciones de mensajes eh, gratuitas al mes. Es una capa bastante amplia, por lo menos para un proyecto chico, y sirve para validar una idea, sirve para una prueba de concepto, sirve para probar efectivamente si me aplica. Después tenemos lo que es el Blaze Plan, que ahí, bueno, pagas por el almacenamiento, lectura de escrituras y eliminaciones que superen los límites gratuitos. Eso igual suele ser muy bajo porque, a ver, creo que, por darle un ejemplo, 50.000 lecturas más está cerca de 40 centavos de dólares, eh, o incluso 14, algo así. Esto va a depender igual de dónde está tu servidor, si lo tenés en Estados Unidos, si lo tenés en Sao Paulo, etcétera. Eso después tranquilamente se pueden acceder a lo que es Firebase y va a estar mostrando los detalles ya económicos en cuanto a lo que es el. Acá lo que dice es que tenés la capa gratuita. O sea que esta parte que vos no pagás y tenés 50.000 sesiones por día, eso no tiene ningún tipo de costo. Perdón, no es por día, sino que es por mes. No tiene ningún tipo de costo, pero sí lo que vos estés usando adicionalmente. Bueno, después tenemos lo que es el Firebase Real Time, pagas por almacenamiento y conexiones simultáneas que superan el límite gratuito. Clone Function,
lo mismo, por cada invocación que supere el límite gratuito y el uso de recursos como tiempo de CPU, memoria. Y bueno, es básicamente lo mismo. Acá lo que está diciendo es que yo ya paso del plan gratuito y tenemos una lista de costos en Firebase que de vuelta, eso va a depender de a qué base de datos estamos accediendo o cómo está configurado nuestro proyecto, pero no es un monto súper alto realmente. Va a depender de qué tantas peticiones, de qué tanta información maneje nuestro proyecto. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que sería el real time y luego, por último, lo que es la autenticación. Ahí vamos a terminar un poco lo que es la teoría y luego vamos a ir probando en Firebase un poco de esto, de cómo nos conectamos a una base de datos, de cómo configuramos la autenticación, lo que sería la misma base de datos, etcétera. Bueno, Firebase Real-Time Database es una base de datos alojada en la nube. Los datos se almacenan en formato JSON, como habíamos hablado, y se sincronizan en tiempo real con todos los clientes conectados. Está diseñado para aplicaciones más pequeñas o de nivel medio. Puede ser complicado de escalar eficientemente en aplicaciones muy grandes debido a la estructura de árbol que tiene. Porque recordad que estamos teniendo una información que se comunica con varios lugares al mismo tiempo, así que sí. La falta de optimización en la distribución de datos es uno de los problemas que podríamos llegar a tener. Queremos hablarlo de esto, una aplicación grande. Esto puede complicar las consultas y estructura de datos cuando la aplicación crece, ya que no existen colecciones ni documentos, lo que requiere un control manual de toda la estrategia de seguridad y lo de las consultas y demás. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Para proyectos por ahí chicos medianos sirve. Ahora vamos a ver lo que es la autenticación. La autenticación en Firebase Real Time Database se basa en el proceso de verificar la identidad de un usuario. Un ejemplo común de esto es cuando un usuario inicia sesión mediante email o por otra plataforma. Firebase utiliza reglas de seguridad para definir qué datos pueden ser accesibles y modificadas por cada usuario, actuando como una barrera entre la base de datos y el usuario con el fin de que haya una jerarquía de usuarios donde podamos poseer más permisos que otros. En realidad acá, por ejemplo, yo puedo configurar reglas de seguridad en mi Firebase para saber si los usuarios pueden hacer una escritura, una lectura, una actualización sin estar logueados, estando logueados, con algún rol que yo cargo específicamente. Básicamente yo defino esta regla de seguridad y me da la posibilidad de acceder a los usuarios o a los que estoy mencionando y establecer estos roles. Esto igual es un poco más sencillo en la práctica, pero quiero que se entienda más que nada qué es lo que nos va a estar brindando Firebase. Bueno, ahora yo pauso este momento, como podemos tomar una pausa, y vamos a continuar esto en otro video, donde vamos a hacer una muestra en un proyecto nuevo de cómo podemos acceder a esta configuración, a lo que vendría a ser Firebase, Firestore, autenticación, y esto ya después lo vamos a poder usar en algún proyecto. Esto va a ser completamente de ejemplo y bueno, cualquier consulta o duda después